Bendiciones hermanos, mi nombre es April Soto, pertenezco al ministerio Osea 6.3 y el día de hoy tenemos nuestra cuarta lección del tema La penetrante voz del Espíritu Santo. Esta lección 4 es una continuación de la lección 3, convicción, confirmación y comunión. Les recuerdo nuestro versículo base en 1 Corintios 2.11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos enseña. Espíritu Santo, tú eres quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Te pedimos que seas tú enseñándonos, hablándonos, para poder entender cuáles son estas cosas de las que tú quieres hablarnos, cuáles son esos temas de conversación, Señor, que debemos tener y esas formas en las que debemos afinar nuestro oído para poder escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Para hacer un poco de recapitulación de lo que hemos estado hablando, habíamos hablado primero de la condición en la que vive este mundo, de nuestra naturaleza caída y de nuestra necesidad de encontrar a Dios por medio del Espíritu Santo. Habíamos hablado también de que hay diferentes voces que hablan en nuestra cabeza y cómo saber identificar a cada una. Después habíamos llegado a esta pregunta, ¿de qué habla el Espíritu Santo? Y habíamos resumido convicción, confirmación y comunión. En la lección anterior hablamos de la convicción, hablamos de cómo fue el Espíritu Santo quien lo llevó a usted a convencerse de su pecado, de su condición, de su necesidad de Dios y al final del día a convertirse, a llegar a la cruz, a los pies de Cristo y rendir su vida al Señor. Habíamos hablado de que la convicción es diferente a la acusación y que hay que tener el oído entrenado y afinado para saber cuándo es el Espíritu Santo convenciéndolo y cuándo es el enemigo acusándolo. Además, habíamos hablado un poco de cuál era el tema confirmación, del rol del Espíritu Santo que nos confirma que la Biblia es palabra de Dios, nos confirma las palabras de Jesús, la persona de Jesús y la obra de Jesús. Y habíamos hablado del rol del Espíritu Santo como este testigo que nos da fe de lo que dice la palabra, que nos dice, está bien, tú no estuviste ahí, pero yo sí estuve, yo sí sé lo que se refería y yo sí sé lo que dice y cómo esta confirmación es la que el Espíritu Santo utiliza para hablar y dar diferentes matices, diferentes interpretaciones, diferentes convencimientos conforme a la palabra de Dios, lo cual eso es lo que la hace tener vida. Habíamos hablado también de que el Espíritu Santo nos confirma a nosotros a Cristo, pero hoy vamos a ver la confirmación desde otra óptica diferente. Vamos a retomar la confirmación y vamos a hablar del tema de la comunión. Para recordar, la definición de confirmar significa corroborar la verdad, certeza o grado de probabilidad de algo. Los invito a la palabra, hermanos, a Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este pasaje hace un poco eco de Efesios 4:30, donde también nos dice que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de redención. Aquí no estamos hablando del Espíritu Santo confirmándonos ya la persona de Cristo, sabemos que eso lo hace, pero es una confirmación diferente de la que estamos hablando y es la confirmación de nosotros como hijos de Dios. Cuando compramos algo, un equipo de tecnología por lo general tiene algún sello de garantía de la casa que lo fabricó, o cuando buscamos algún tipo de comida particular, buscamos que tenga algún sello de calidad que indique que se hizo en un ambiente limpio, que no nos vaya a caer mal, que no esté contaminado. Y es que esa forma en la que los sellos nos indican algo es como el Espíritu Santo nos sella a nosotros. Y Él nos habla de eso. Y dice, ok, están sellados porque me tienen a mí. Dios nos selló con el Espíritu Santo y eso nos confirma como hijos de Dios. Porque es que la palabra lo dice en Corintios, nadie puede llamar Señor a Jesús si no fue el Espíritu Santo el que lo convenció de eso. También el Espíritu Santo actúa como este sello, digamos, de calidad que estábamos hablando. Tiene que tener
unos ciertos pasos, un equipo para tener ese sello. Así nosotros debemos tener unas ciertas cosas para tener ese sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos confirma para el día de redención. Es decir, que el Espíritu Santo es una marca, es un sello, es una garantía que tenemos que nos dice, el día que partas de esta tierra, sea que mueras, sea que venga el rapto y seamos retirados, Él está sellado de que te tienes que ir con Dios, de que perteneces a Dios. Es una marca, es una señal indeleble que tenemos porque no está escrita con nada. Es una persona que habita en nosotros, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos habla de confirmación y la palabra en Romanos 8:16 nos dice que es el Espíritu quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y podríamos preguntar, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo asegurar que el Espíritu me confirma a mí mismo que soy hijo de Dios? O sea, ¿cómo el Espíritu me convence de que yo soy hijo de Dios? Ahora que ya he aceptado y creo en la palabra, ¿qué tiene que pasar en mí? Y es que el Espíritu produce transformación. Es una de las características del Espíritu Santo. Y lo podemos ver desde el momento en el que los primeros sellados en este tiempo son sellados. Lo invito a la palabra, a Hechos 2. Vamos a leer del versículo 2 al 4. Sin embargo, si quiere leer todo Hechos 2 después en su tiempo, por favor hágalo, porque puede entender cosas sobre el poder de transformación del Espíritu Santo. Leo para ustedes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Son los primeros que reciben el Espíritu Santo. Y vea que el Espíritu inmediatamente produce transformación, porque la confirmación del Espíritu tiene que ver con la transformación de la persona que ahora Él va a habitar. Vemos que ese cambio fue inmediato. Usted puede continuar leyendo y de verdad lo invito a que lo haga porque puede leer sobre el primer sermón de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo que ahora moraba en él. Es instantáneo. ¿Por qué cuando el Espíritu Santo habla hay convicción? Sí, porque el Espíritu Santo tiene ese poder de convicción. Ahora habíamos dicho, es la primera conversación que tenemos con Él. Hay confirmación de la persona de Cristo y hay transformación para nosotros. Hay personas que podrían decirme, tengo muchos años en el Evangelio y yo me siento, mire, pero como el primer día. Y no en ese primer amor que a veces hablan, sino que yo siento que yo no he cambiado nada. Y es que la transformación del Espíritu tiene que ver con nuestra voluntad. Porque cuando uno ama a alguien, cuando uno rinde su vida a alguien, como rendir la vida al Señor, tiene que ver con esa parte de ya no quiero hacer lo que yo quiero hacer, lo que yo pienso que debo hacer, sino voy a hacer como tú dices. Y entonces se cumple la palabra que nos dice que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Vive el Espíritu Santo, que me va a recordar todas las palabras de Jesús, me va a recordar el amor del Padre y me va a decir, mucho ojo, vea, esto no está bien, mejor haz esto. Nos va a guiar hacia el camino más excelente y nos va a decir las cosas que oye del Padre. Es que el Espíritu tiene que ver con esa transformación. La parte de confirmarnos a nosotros como hijos de Dios tiene que ver con esa obediencia, tiene que ver con ceder la voluntad, tiene que ver con recordar que estamos llamados a la santidad en alma, en cuerpo y en espíritu. Tiene que ver con esa parte de nosotros que se rinde para darle la honra y la gloria a Dios. Confirmar es transformar porque es particularidad, es trabajo especial del Espíritu Santo. La palabra dice en 2 Corintios 3, versículos 17 y 18, porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo el que produce esa transformación. Y es que solo puede producir esa transformación con los que han sido convencidos, los que han creído, los que han decidido dejarse transformar. Porque Él es quien nos trae esa libertad, quien nos deja ese permiso y esa capacidad de dejar nuestra vida atrás y decir, reconocer lo que hemos hablado, lo que yo sé, lo que yo pienso, mi opinión no valen. Es el Señor. Es el Señor. Tenemos que dejar nuestra vida para buscar al Señor. Y no es dejar nuestra vida, no voy a hacer nada. Es dejar mi vida en el sentido de dejar de oír la voz del alma que habíamos hablado que quiere, o la voz del mundo, que quiere llevarme hacia una cosa o hacia otra y siempre va a buscar la voz del mundo, alejarme de Dios. Que yo confíe en mí mismo, no. Es esta parte de dejar mi vida y depositar mi confianza en el Señor y decir, y si vivo por Él vivo y si muero por Él muero. Es esa confianza completa y absoluta que nos transforma. Lo que habíamos hablado en lecciones anteriores, para el mundo es locura. Retomamos un poco esta parte de que el Espíritu, la particularidad hermosa del Espíritu Santo es la transformación. Y hablemos un poco de estas representaciones que tenemos para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se representa por elementos naturales como agua, fuego, viento y aceite. Y hablemos un poco de qué tienen estos elementos que tal vez el Señor nos dice o representa a su Espíritu por medio de ellos. El agua es un elemento vital. No vivimos, los seres humanos no vivimos, y muchos animales, no vivimos sin humedad, no vivimos sin agua. La sequedad nos mata. El agua tiene un poder transformador. Tiene un poder de erosión. Se cree que el Gran Cañón en Estados Unidos fue formado por los miles de años de tránsito del agua del río Colorado. El agua forma diferentes partes geológicas, transforma el paisaje, es fuente de energía. En países como Costa Rica lo utilizamos para generar energía. Además, el agua es control de temperatura. ¿Sabía usted que los desiertos tienen cambios de temperatura de calor extremo a frío extremo por la falta de agua? Porque el agua en el ambiente lo que genera es un control, un ajuste de temperatura para que no se vaya demasiado de un extremo o demasiado del otro. El viento también lo utilizamos para producir energía. Pero el viento tiene otras cosas que hace. El viento moviliza semillas, material, también erosiona, tiene capacidad de transportar arena que va limando las montañas, que va limando los riscos, que les va dando forma. Puede transportar polen hacia otros lugares donde tal vez no tenía por qué estar, por qué caer, pero así el viento lo transportó ahí dio fruto, ahí creció. El viento moviliza, el viento no se detiene. El viento es fuente de energía. También tenemos el fuego. El fuego es una de las cosas más importantes para el ser humano, porque en nuestros principios el fuego es quien nos mantiene caliente. Y si estuviéramos en algún lugar donde no tenemos acceso a las 4 paredes de nuestra casa y a nuestra cobija, hacer un fuego garantiza que no muramos congelados. El fuego nos ayuda a purificar cosas, nos ayuda en procesos donde estamos extrayendo cosas, donde estamos cocinando para poder comer sin peligro a ser contaminados por una bacteria o por alguna cosa que haya quedado en los alimentos crudos. El fuego cauteriza o limpia. El fuego es fuente de energía también. Por medio del fuego podemos obtener otro tipo de cosas como vapores con el cual hacemos distintos procesos. Finalmente, el aceite. El aceite es parte esencial de la dieta humana. El aceite protege el sistema nervioso, protege los nervios, protege el sistema digestivo. Necesitamos consumir aceite
en una porción justa y del tipo de aceite correcto. El aceite es lubricante, permite que tengan diferente movimiento, que no se peguen las cosas. El aceite también es combustible, hay diferentes tipos de aceite que utilizamos como combustible y también el aceite puede ser grato, puede ser de perfume. Nadie vive sin estos elementos. Nadie vive sin agua, nadie vive sin el aire, nadie vive sin aceite y nadie definitivamente vive sin calor. Y tal vez ese es el punto del Señor al representar el Espíritu Santo como estas formas que para que podamos entenderlo. No estás vivo en el Espíritu si no tienes al Espíritu Santo, si no estás escuchando su voz, si no estás dejando que te transforme, si no te estás alimentando, no estás vivo en el Espíritu. Tienes que ceder. Si reconocemos que necesitamos al Espíritu Santo para vivir, entonces le damos paso a que nos transforme en la forma que Él desea. Vamos a leer la palabra una vez más en Romanos 8, versículos 14 y 17. Habíamos citado el verso 16, pero aquí quiero darle un énfasis diferente a esta palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Haremos énfasis en la palabra testimonio, y es que la confirmación y testimonio van muy parecidos, son muy parecidas. Confirmar es corroborar la verdad, certeza o grado de probabilidad. Dios no trabaja con probabilidades, eso se lo aseguro. La incertidumbre es un concepto humano. Dios tiene certeza de que somos sus hijos por medio de nuestra relación con Él, porque podemos clamar a Abba Padre, porque nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, porque buscamos a Dios. Y es que vea cómo se comportan estos diferentes temas de conversación del Espíritu. El Espíritu Santo le habla de confirmación porque le trae a memoria muchas cosas. Le trae a memoria esa parte donde usted creyó. Si le recuerdo un poco estos momentos en los que usted ha pensado, si me quitan esto, no puedo vivir sin esto, y el Espíritu Santo tal vez en este momento o en otro momento le recuerde, mira que ya no lo haces, mira que ya no lo tienes, y no te pasó nada, porque yo soy el que llena todo en todos. El Espíritu nos hace reconocer la presencia de Él con nuestros hermanos. Confirma, da testimonio de quién más tiene al Espíritu Santo. ¿Quién más está rendido a la voluntad de Dios? ¿Cuáles son sus hermanos en la fe? El Espíritu Santo se lo confirma. Le da confirmación del Maestro, de su obra, de la pasión por los que se pierden, que debe estar viva en usted y en mí. El Espíritu Santo le advierte cómo debe comportarse y lo que ha de venir. Habla de cosas que son ocultas, cosas que no sabíamos. Y es parte de esa confirmación. El Espíritu le habla de cosas que usted no sabe porque usted ha cedido de la voluntad para escuchar al Espíritu. Dice 1 Corintios 2, versículos del 9 al 11. Recuerde que este es parte de nuestro versículo base. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu nos habla de cosas que no sabemos, nos habla de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Nos asegura nuestra salvación, nos recuerda que estamos sellados, marcados con el Espíritu Santo para nuestra redención.
Es por medio de esta relación, esta unión de convicción, de confirmación, que escuchamos la voz del Espíritu Santo, llamándonos al mensaje principal, el cual ya debe haberse dado cuenta, que es la comunión. Comunión se define como el trato familiar entre personas. Y la voz del Espíritu Santo siempre lo va a guiar a la comunión con Dios, porque Él es Dios. Si regresamos un poco a la parte donde recordamos la historia de nuestra conversión, nuestra salvación consiste en tener acceso una vez más a esa relación con Dios que habíamos perdido, a la forma en la que fuimos diseñados. Y la labor del Espíritu es convencernos de nuestros errores, confirmarnos la cruz, la salvación, la resurrección y por ende transformarnos para que lleguemos a la comunión con Dios, para que se abra nuestro entendimiento y podamos comprender las cosas del Espíritu, porque Él es quien nos abre la puerta al mundo espiritual en comunión con Dios. Él es el que nos abre la puerta a esta relación con Dios que debemos tener, que habíamos perdido. Es el Espíritu Santo. Hay quien puede preguntarse, bueno, si es como convicción, confirmación, comunión, y la más importante de todas, y lo que siempre vamos a llegar es a la comunión, ¿por qué no la pusimos de primero? Y aquí le hago otra pregunta entonces. ¿Podría creer en algo de lo que no está convencido? ¿Podría tener comunión con algo que no sabe que existe, que no tiene certeza de que sucedió? Bueno, es que ahí es donde vemos la labor del Espíritu, hablando de las tres al mismo tiempo. La comunión, al final del día, es ese amor, ese deseo, ese anhelo que tenía Dios de volvernos a tener, de volver a que sus hijos tuvieran acceso a Él, porque fuimos creados para la alabanza de su gloria y nos habíamos apartado. Y entonces el Señor en su misericordia ideó todo el plan de salvación que llegó a completarse con la resurrección de Cristo. Y ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos convence de todas estas cosas y mora en nosotros. Siempre el Espíritu Santo le va a hablar de comunión porque Él necesita, Él quiere. No lo necesita, pero es que lo anhela, que usted esté en comunión con Dios, que usted hable con el Padre Celestial. El Espíritu Santo es el que permite esa convicción, esa confirmación, que lo llama y lo lleva a la comunión. Como le decía, son las tres al mismo tiempo. Y por siempre, siempre el Espíritu Santo le va a hablar de estos temas. Y siempre debe recordar que es por la misericordia y el amor de Dios. Y que esa comunión donde usted tiene tal cercanía con el Señor, nadie lo saca de ahí. La palabra dice en Romanos 8, versículos del 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es que la comunión es relación. Y es lo que el Espíritu Santo más le va a recalcar. De todo es de lo que más le va a hablar. Siempre lo va a traer al Señor. Lo invito a que lea conmigo el Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi heredad y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra
para siempre. Aquí el salmista nos habla de esa herencia que hemos recibido, que es la presencia de Dios. La herencia que tenemos los hijos de Dios en este momento es el Espíritu Santo, es lo que nos han dejado. Y sinceramente, ¿qué más podríamos pedir? Una persona de la Trinidad habitando en nosotros. Comunión, koinonía. El Espíritu Santo siempre lo va a llevar a que usted tenga comunión con Dios, porque si usted está pendiente de su relación con Dios, es más difícil engañarlo. Nadie puede engañarlo haciéndose pasar por una persona con la que usted habla todos los días. Cuando habla con sus familiares, con sus amigos más cercanos, usted sabe las frases que usan en conversaciones, conoce los chistes internos o las frases que dicen que solo ustedes van a entender. A veces cuando hay tanta comunicación, no es necesario ni hablar para saber lo que el otro quiere decir. Y es que ese es el punto de la comunión, porque es familiaridad. A mí nadie podría venir a decirme que habla como uno de mis padres con una voz diferente porque los he escuchado toda mi vida. Sé cómo hablan, en la particularidad que cada uno habla. Lo conozco, yo sé cuál es esa voz. La encontraría donde fuera. Y es que ese es el nivel que deberíamos tener con el Espíritu Santo. Usted debe conocer las inflexiones de la voz del Espíritu Santo, saber cómo le habla, qué es lo que le dice, cuánto le habla, de qué le habla. Es que esa comunión con Dios, para que nadie, ni absolutamente nadie, ninguna otra voz, pueda confundirlo. Y a eso me refería cuando en lecciones anteriores hablé del entrenamiento que debemos tener. Y es un entrenamiento muy bonito, no le estoy mandando a que haga mucho ejercicio, no le estoy mandando a que vaya y se pierda para demostrar sus habilidades de supervivencia, no. El entrenamiento que debemos tener para escuchar la voz del Espíritu Santo simplemente es pasar tiempo con Dios. ¡Qué deleite, qué delicia! Es hermosa la heredad que me ha tocado, decía el salmista. Entender de qué nos habla el Espíritu, cómo nos lo dice. Y a veces ni siquiera hay que hablar. A veces ni siquiera tengo yo que decir nada y preguntarle nada al Espíritu Santo. Simplemente en adoración, en reverencia, me presento ante la presencia del Señor y le digo, habla que tu siervo escucha. Y mi corazón en reverencia, en adoración, en reconocimiento a lo que el Señor hace. Y ahí, ese es el punto del que el Espíritu siempre lo quiere llevar. Que usted tenga comunión. Ahora hay un tema sobre la comunión, que es que siempre necesita que haya santidad. Porque si no hay santidad, no hay comunión. Usted puede leer en la palabra las especificaciones que había para los sacerdotes cuando existía el tabernáculo, cuando estaba el templo. Había un rigor, había una forma particular en la que las cosas se debían de hacer. Y es que ahora ya no tenemos particularmente eso. Ya no nos ha tocado ese rigor de un lugar físico. Sin embargo, ahora el templo somos nosotros y la responsabilidad de que esté limpio, de que esté bien cuidado, de que esté santificado, es suya y es mía. Es una demanda a la santidad. Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Señor nos llama a la santidad y es lo que habíamos hablado de Romanos. Romanos 12 nos habla, los ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
El Espíritu siempre nos va a llevar a hablar con Dios, a orar, a adorar, a buscar la llenura de su Espíritu, el renuevo, la presencia de Dios. Porque es que en el Espíritu siempre hay algo nuevo para nosotros. Y es su voz la que nos motiva y nos llama, ven, 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 hablemos. Está conmigo, pasa tiempo conmigo. Dios es Espíritu y la característica de sus hijos es que viven en el Espíritu. La comunión es la que mantiene nuestra sensibilidad espiritual. Y cuando se pierde esa sensibilidad espiritual es que dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo. Ese será el tema de nuestra siguiente enseñanza. Por el momento hago un cierre. El Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, nos confirma a Cristo, nos confirma a nosotros mismos y nos transforma. El Espíritu Santo nos habla de comunión y siempre nos va a llevar a que pasemos tiempo con Dios. Y ese es el entrenamiento que debemos tener para poder saber cuándo es que el Espíritu Santo nos está hablando y de qué es que nos habla. Llegar a comunión, coinonía, familiaridad con su voz. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias, Señor, porque es tu voz la que nos habla. Eres tú quien nos recuerda que tu obra principal siempre ha sido que estemos cerca tuyo, que vivamos para ti, que vivamos contigo en tu presencia, Señor. Porque sabemos que es hermosa la heredad que nos ha tocado, que es hermoso este tiempo en el que podemos vivir con tu Espíritu en nosotros, que es hermoso, Señor, que seas tú viviendo con nosotros, hablándonos a nosotros, que podamos con nuestra vida servirte a ti. Es un honor enorme, es un privilegio enorme, pero también una responsabilidad que nos hablas a ser santos porque tú eres santos, a apartarnos del mal, a apartarnos de nosotros mismos, para poder vivir en el Espíritu, que es lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El día de mañana tendremos nuestra quinta lección. Nos vemos allá.